Llevamos varios días observando agua salada en la sentina y en la parte baja del motor. Procedemos a revisar la bomba y vemos que gotea porque ya tiene uno de los retenes en mal estado. Decidimos comprar el kit y reconstruir la bomba. Para esto la sacamos, soltamos las mangueras de alimentación de agua salada que tiene nuestra bomba para posteriormente soltarla de su fijación al bloque del motor para proceder a llevarla a donde nuestro amigo Alberto de Albéniz Naval. Sale. Sí. Este era el eje. Este de aquí es. Perfecto. Primero, para no dañar el piñón con un martillo, lo sacamos con un extractor. Vale. Sacamos el circlip para poder extraer rodamientos, eje y retenes. Para sacar el eje lo hacemos con una prensa hidráulica. Bien se podría hacer en nuestro barco en un momento de emergencia con un martillito y una madera. Siempre intentando, desde luego, no dañar ni la bomba ni el conjunto. Cogemos la bomba y la limpiamos bien con desengrasante para quitarle restos de aceite y posteriormente la podemos sumergir en salfumán para así atacar la cal y poderla reconstruir y dejarla de la mejor manera posible. Esto es para engañarlo un poco. Y ahora le bajo el retén, lo ajusto con el plie, lo dejo aquí bien ajustado, ¿ves? Lo dejo aquí ajustado para que el rodamiento ya no se desplace hacia detrás. Sí, el circlic y el... Le metes el espaciador para mantener y ahora le metes para adentro, ¿vale? A ver, le has metido el casquillo, sí, a ver. Aquí lo ves. Sí, sí, perfecto. Y ahora lo ajusto. ¿Listo? Listo. ¿Te robo las bolsas estas? ¿Eh? ¿Te robo las bolsas estas? Sí, hay montones ahí. Bueno, ustedes van a bregarse. Ya tengo el ajustito aquí. Vale. Y ahora ya siempre es bueno comprobarlo, ¿ves? Que esto está aquí y lo tengo ya libre. Ya tengo un poco de imprimación y con imprimación la proteges un poquito. Es oxidante. Cuanto más meticuloso sea, Mejor, sí, sí. Está claro. más te da la victoria. Claro, porque aquí la forma, lo que pasa es que les ha estado cayendo, dando obstaculation. Esto te lo voy a dejar por aquí. Ahora tengo que repararle el barquito. ¿Qué te toca? Andan todo bien.
Carne todavía está ahí. ¿Qué pasó? ¿Más gente para acá? Joder, macho, todo el mundo llama, todo el mundo todo. Tengo que Vale, atender esa el primera. De forma meticulosa, con un bote de grasa marina y un pincel, le damos al eje y a los rodamientos que acabamos de montar para poderlos introducir ya dentro de la bomba de una forma fácil y protegida contra, evidentemente, el ambiente marino y el salitre. Después de haber engrasado bien todo el conjunto, procedemos a colocar el circlip, también engrasado, que va a ser la pieza que va a fijar el sistema dentro de la bomba y va a evitar que se mueva. Una vez que lo tenemos bien colocado, volvemos a engrasar porque tendremos que introducir el piñón que hará girar al sistema. Aquí la gente... Le llevo sellador, Sí. ¿vale? Su arandelita. Venimos aquí. Le metemos. Esto es cónico. Y no necesitas más nada. Ya está. Claro. Le metemos el apriete fuerte. Si no tienes herramienta en condiciones, no lo sacas. Le damos la vuelta. Aquí ya tenemos ya esto aquí. Y empezamos montaje de retenes. Ahí le metemos primero. Claro, este es el de aceite, ¿vale? Que viene por aquí. Y lo vamos metiendo. Ahí lo ves, lo tenemos, lo dejamos aquí, digamos, encaminado. ¿Te acuerdas que yo le di un poquito de grasita, verdad? Sí. Pues con la grasita ayudamos a que el retén se deslice bien sobre el eje. Eso es importante, un poquito de grasa. Vale, vamos bien poco a poco. Retén de aceite. Y ahora lo vamos ajustando. Vale, importante, cuando yo estoy montando, hay que ayudarle a moverlo un poquito. Para que el labio del retén siempre vaya al sitio. ¿Sabes? Nosotros tenemos que ir, cuando vamos montando, pequeños truquitos de ajuste para dejarlo bien. También hay dos opciones. Alguien dirá, coño, ¿por qué no montaste primero el retén? Puedes hacerlo de las dos formas. Yo lo hago así, monto, ya le doy la vuelta, la dejo colocada y ahora empiezo a montar. Importante, que no se monten los dos retenes a la vez. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a montar esta guía, que es la que nos separa en caso de que hay una... Digamos, esto es lo que sirve... Si se nos rompe el retén de aceite o se nos rompe el retén de agua salada, que ya sabremos qué es lo que se nos ha roto porque nos indica la pérdida, esto es lo que hace que uno no se meta dentro del otro. Ya. Tú metes el espaciador, Sí, pues está girando, ¿no? Y al estar girando, pues no- evita, sí. evita que se meta. Y metemos el espacio y esta pequeña tórica. ¿Qué pasa si montas el retén ya? El otro retén, que cuando quieres montar el espaciador, que lo puedes hacer, puedes montar el retén, el espaciador y la tórica y el otro retén, cuando viene el eje para adentro, tropieza y te da muchos problemas de montaje. Montas primer retén, pues montas el eje, montas el retén, primer retén de aceite, montas espaciador y montas tórica, digamos que aguanta el espaciador. Y la dejas montada, ¿no? Y ahora te queda libre. Y seguimos, ¿no? Mira que no tenemos obstáculos y va bien. Y aquí se queda bien. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Montamos el retén de agua salada. Ya lo cogemos y empezamos a hidratar un poquito el eje. Que yo creo que el que tenía jodido, ¿no? El que se me iba... Si te perdía agua salada, tenías roto este. Sí. Coño, Albert, Se me iba por debajo. ¿por qué se me rompe el retén de agua salada? Por dos cosas. Una, por el uso y otra por la inactividad. Porque el retén tiene aquí, ¿ves aquí que es metálico, no? Sí. Pues esto se oxida porque tiene agua salada, va a estar parado y el retén se daña y pierde la estanquidad. También por el uso, porque el retén, esto se va desgastando y llega un momento en que se desgasta y tenemos pérdida. Yo recomiendo siempre, esta bomba está recondicionada. Con esta bomba tienes por lo menos 10 años de bomba. Si no has tenido, también es importante que no hayas tenido recalentones, que no hayas cogido bolsas, ¿sabes? Este tipo de cosas. Si has tenido eso le afecta a porque la bomba se calienta y al final lo extrapola a todo el componente. Toda la pieza. A toda la pieza.
Si no ha tenido problemas, cada 10 años, kit de reparación completo, su eje y todo. El cuerpo no hace falta que lo cambie, porque el cuerpo, mira cómo está perfecto. Y ya tienes tu bomba para dar y tomar. Hay que ser meticuloso con la grasita, porque después toda la grasita, lo bueno que tiene la grasa, que nos lleva las piezas al sitio. Protege y nos lleva las piezas al sitio. ¿De acuerdo? Aparte, son piezas que hay agua salada, pues mejor para ellas. Eso es mi opinión, como por el tiempo que llevo. Yo nunca he tenido ningún problema con exceso de grasa. Al contrario, si hay cualquier fallo y tú las has engrasado bien las piecitas, sí, te va a salir sobre la marcha. Mucho mejor, sí. Y incluso las tóricas que tienes que recuperar, las recuperas bien. Todo, que eso se... Joder, los de trabajo, dímelo. Perfecto. Esto es bueno porque a la hora de quitarlo, si tienes que comprobar el retén, si tienes que comprobar el impeller porque crees que has cogido algo, al estar hidratadita la junta, la puedes recuperar. La puedes recuperar, porque sí. Las juntas estas de papel, a la mínima que tires un poquito de ellas, se te parten. Te pillan la mar. Te pillan la mar y puedes tirar de Nural, vale. Sí, en el mar siempre con Nural para escapar. Con Nural y... Pero ¿sabes qué pasa? Que Nural se convierte en 6 meses la bomba con Nural. Lo que tenemos que hacer es escapado con Nural. Ahora cojo, me pido una toriqueta, una junta de papel. Limpio la bomba bien y lo vuelvo a meter. ¿Por qué? Porque llegará un momento que el Nural perderá su estanqueidad y me estará entrando pequeños grumos de aire. Y ya empezarán los problemas. Que si se rompe una palita... Ahí tengo uno que está pasado de rosca. Pero bueno. Este de aquí. Sí, ya lo vi. Ya sabes que es muy importante. Una vez en el barco, colocamos el impeller en la bomba, engrasamos bien, colocamos la junta y podemos montarla. Este es un trabajo que, por supuesto, se puede solucionar en el mar en un momento de emergencia, aunque lo recomendable es desmontar la bomba y llevarla a un taller profesional, como hemos hecho en esta ocasión, para que nos dure muchos años y con garantía.